Amén y amén. Aleluya. Y vamos a tratar hoy el tema que se llama el fruto de alabar a Dios. El fruto de alabar a Dios. Y yo quiero que usted busque el Salmo número 1. El Salmo que David levantó ese día donde sentía la presencia del Señor y donde el Espíritu Santo le guió para comprender el porqué de esta palabra. ¿Sabe? Medita en esto que te voy a decir. Para una vida de muchos frutos, Dios te ha llamado. ¿Sabías eso? Dios te ha llamado para tener una vida de muchos frutos, y por eso recordamos el Salmo capítulo 1 o el Salmo 1, versículos 2 y 3. Miren lo que dice el versículo 2, lo voy a leer en la Reina Valera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiero que observe este versículo, por lo menos el 2. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. Esto, mi hermano, me habla de la Torá, de la palabra de Dios, ¿cierto? La ley de Jehová. Y dice que la ley de Jehová es ¿qué? En el versículo 2, es su delicia. La palabra de Dios nos trae ¿qué? Delicia, alegría, gozo. El leer la palabra tiene que generar eso en nuestras vidas. Así que cuando usted se acerca a la palabra, algo cambia en usted. Y dice también el versículo 3, ahí sigue siendo en el mismo versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe? Diga esta palabra, diga la palabra Hagaj. Hagaj, así como se escucha, aunque es con H al final y H al principio, pero se pronuncia Hagaj. ¿Sabe qué es Hagaj? Hagaj es murmurar. Uy, pero tan malos pensadores. No la murmuración que nosotros pensamos. Hagaj es lo que hacen los judíos cada vez que leen la palabra, porque Hagaj es meditar. ¿Sabía eso? Entonces, dice acá, y en su ley medita de día y de noche. Pero ¿cómo podemos meditar día y noche en la palabra de Dios si tenemos que trabajar? ¿Cierto? Porque entonces dirán, bueno, entonces ahora tengo que tener leyendo la Biblia, entonces no trabajo. ¿Cierto? Pero no, lo que realmente significa esta palabra Hagaj, que es meditar, es murmurar. Y murmurar en la iglesia como tal, hablando también de los judíos, murmurar es hablar conmigo mismo. ¿Sabía eso? Murmurar no es hablar con el otro allá diciéndole y contándole todos los chismes del vecino. No, eso es un murmurar diferente. Pero murmurar en los judíos, murmurar, hablando del Nuevo Testamento, es hablar consigo mismo. Es murmurar en voz baja lo que está pensando. Es cuando normalmente lo que hace uno cuando medita. ¿A usted le ha pasado? O sea, usted ha hecho Hagaj, ¿cierto? Usted va por la calle y usted va hablando ahí pasito usted mismo. Ay, Señor, y entonces tal cosa y tal otra. Y usted va haciendo las cosas ahí. Y usted está hablando ahí, usted está hablando ahí. Eso, ese poquito, ese hablar consigo mismo es Hagaj, es meditar. Y, ¿sabe? Los judíos ortodoxos han visto en televisión en ese lugar que se llama, donde está el Muro de Lamentos. ¿Han visto esos con gorrito, negrito y todo eso? ¿Cómo hacen, hermano? Hacen así. ¿Lo han visto? ¿Sí lo han visto? Ellos son todo el tiempo así. ¿Sabe qué están haciendo? Murmurando. Hagaj. O sea, están expresando en voz baja
lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Él es el Señor, Él es mi Señor. Y están confesando el salmo, la palabra, están diciendo, eso es Hagá entre los judíos ortodoxos. Y otra forma de meditar también en la palabra es cuando ellos leen la Biblia, pero hay una cosa especial. También han visto, yo creo que eso en los judíos. Han visto que tienen una biblecita y la cogen y empiezan a cantar. Cantan. Sabía que el judío como tal coge la palabra, la lee, pero canta lo que está leyendo. ¿Sabían eso? Leen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Así ellos también hacen constantemente. Esa es otra forma de Hagá, de meditar. Y también están cantando en voz baja. Ahora, mire el versículo 3. Si tomamos el versículo 2 y dice que se deleita en la ley de Jehová, en la palabra, en la expresión de su pensamiento, y medita en ella día y noche, entonces, ¿cómo dice el versículo 3? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la consecuencia de Hagá? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. Hermano, es tan sencilla la palabra. Esto es tan sencillo de comprender que lo que la complicamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero aquí dice que el que medita, el que Hagá, el que murmura, el que está cantando, el que está hablando con él mismo en la palabra y meditando en ella todo el día, lo que leyó, por supuesto, ese será como árbol plantado de junto a aguas, a corrientes de aguas, que da su fruto ¿cuándo? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? ¿Cuántos de aquí queremos prosperar? Realmente. ¿Cierto que realmente queremos prosperar? Pero queremos prosperar sin Hagá, sin meditar, sin masticar. Queremos la bendición, pero no queremos exaltar, no queremos reconocer, no queremos alabar. Creemos que Dios me tiene que cumplir porque le pedí. Pero esta es la clave, hermano, de la prosperidad. ¿Sabía eso? Bienvenida, hermanita Giseli. Esta es la razón, hermanos. Ahora, vamos a ver cuánto de esto es real. Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Y vamos a leer hasta el 19. Vamos por partes. Vamos a leer esta parte que dice el 15. Aquí está hablando Pablo. Y mire mucha atención lo que Pablo habla por el Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Voy a repetir esta parte porque me parece muy importante. Mirad pues con diligencia. ¿Qué es ser diligente? ¿Estar qué? Piloso, alerta, atento, ¿cierto? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, mire que la continuación, la consecuencia de lo que está diciendo en el 15 y en el 16, ¿sí? Está en el 17. Por lo tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe, hermano? Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son ¿qué? Malos. Son malos. Yo no sé por qué usted se asusta o se pone triste, porque los tiempos son malos. Primero que todo, extienda la mano a la persona que tiene a su lado. Pongan la manita en el hombro. Y dice, hermana, hermano, Dios dice que los tiempos son malos. Ahora dígale, en el mundo. Esa es la diferencia. Los tiempos son malos en el mundo. Estamos tan contaminados del mundo que sentimos el mismo dolor y tristeza que el mundo está sintiendo porque les está yendo mal. ¿Sabían eso? Entonces, a nosotros se nos ha mandado algo muy diferente. A nosotros se nos ha mandado Hagá. Dígale a la persona que está a su lado, Hagá. ¿Qué es Hagá? Mediten la palabra, hermano, mediten la palabra. Entonces, en los tiempos malos del mundo, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Meditar en la palabra, hablar la palabra, confesar la palabra. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esto. Porque Dios dice que si meditamos en su palabra y nos deleitamos en ella, Él promete que te prosperará. Ahí dice, lo digo en el Salmo 1, ¿verdad? Es Él quien lo está diciendo. Pero, ¿qué le pasa al cristiano? Se pone triste como el mundo, ¿cierto? Y esa depresión y esa angustia y esa ansiedad también se le pega. Entonces, ¿está meditando? Eso es lo que nos tiene que hacer diferentes, hermanos. Esa es la diferencia. No Hagá, ¿sí? No hacemos Hagá. No meditamos en ella. No nos deleitamos en la palabra. Porque estamos leyendo la palabra y estamos pensando en el problema. Estamos leyendo la palabra y estamos pensando que me tengo que pagar esto y esto y esto y esto. No nos deleitamos en la palabra. Y nos encontramos en un escenario en el cual, como miembros de la Iglesia de Cristo, debemos el tiempo perfecto, diligente, para meditar. Mire ese versículo 17 en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, ¿y cómo nos damos cuenta cuál es la voluntad del Señor en ese tiempo? Meditando en la palabra. ¿Se da cuenta? Escudriñando la palabra. Porque todavía escucho a cristianos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Medita en la palabra y entenderá la voluntad de Dios. Ahora, necesitamos entender algo. El mundo nos está robando algo para que nosotros no meditemos, para que no hagamos Hagá en la palabra, para que cuando vayamos no estemos meditando en el Señor. ¿Sabe qué nos roba el mundo? El tiempo. Vea, realmente usted, mi hermano, usted puede dedicarse hasta 2 horas en el día a un celular, solo para mirar las molestias de Facebook, ¿cierto? Y todas las mentiras que hay, y todos los productos mentirosos que vienen ahí, que después dicen que fue patarroyo, y eso no es verdad, esos son cuentos. Es impresionante ahora cómo colocan una pareja y se agachan y se convierten en lobo y eso. Y usted se queda viendo eso. Mire lo que pasó en tal parte y tal parte. Eso es pura IA, pura tecnología. Y aún así la gente, ¡ay, mira todo lo que está pasando! Pero realmente nos está robando el tiempo. Así que necesitamos redimir el tiempo y aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué dice acá eso? ¿Por qué dice acá?
aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en ese tiempo. ¿Cierto? Amén. Todos queremos saber eso. Pero todos estamos siendo bombardeados a diario por los medios y eso nos va a poner ¿qué? A sentirnos ¿cómo? ¿Cómo se pone usted? ¿Cómo termina usted el día? Aburrido, impotente, inseguro, desamparado, abrumado. ¿Cómo más se ha sentido? Desesperado ante lo que está ocurriendo ¿dónde? En el mundo. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nos pegamos el problema del mundo. Pero ¿qué decía Juan? ¿Recuerdan? Estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Estamos en él, pero no somos de él, porque ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Mientras viene Cristo por nosotros. Pero hay dos tipos de creyentes en la iglesia. Y actúan de diferente manera. Vamos a ver cuál de ustedes es este tipo. Primero, hay personas que ante el problema que hay, que se está presentando en el mundo, ante la situación que se está dando allá afuera, ante las quejas, los bombardeos, todo lo que está pasando y que afecta, por supuesto, también la economía como tal y la nuestra, estas personas son las que se sienten frustradas, frenadas, ahogadas, incapaces de hacer algo en una situación cualquiera. Su mente normalmente, está, no piensa, no coordina, está bloqueada y hasta se enferma. ¿Usted ha visto ese tipo de personas que se presentó esto y, ay, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Ay, y comienza, llega a la cama y ¿qué le pasa? No duerme. Le da insomnio. Doctor, necesito una pasta. ¿Por qué no duermo? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué? Porque su mente está ¿qué? Cargada, está bombardeada, está contaminada, está sin saber qué hacer. Está en otras partes bloqueada. ¿Ha pasado eso por ahí? Bueno, ese es un tipo de personas. Ellos no encuentran solución a la situación, sino que se frustran, pongan mucho cuidado, y abandonan lo que están haciendo. Y dejan de ir a la iglesia. Dime. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué hizo David? ¿A dónde va? A Dios, cierto, pero voy a Dios. No, ¿a dónde va? A la palabra. Medita en la palabra. Y está el otro tipo de personas, hermano. Estas personas, hermanos en Cristo, que no sé si usted conozca por ahí, que ante una situación difícil actúan. No, ellos actúan. Y actúan bien. Y las cosas les salen bien. ¿Sí le ha pasado? Es que aquí tenemos dos tipos de cristianos. Ese cristiano que ante las circunstancias no sabe qué hacer y se bloquea. Y está el otro cristiano que ante una circunstancia él actúa y ni siquiera tiene que orar, porque ya en la mañana oró. Y él ya sabe lo que hay que hacer y fácilmente identifica la solución de los problemas y diariamente los resuelve de una forma casi que inmediata.
A veces usted ni lo ve orar. Y ven la solución con una rapidez, con una astucia, con una sabiduría que sabemos que solo viene ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que hace diferentes a estos dos tipos de cristianos? Hagar. ¿Sabía eso? Esa es la diferencia. Ese que se bloquea, que no sabe qué hacer, es porque poco medita en lo que Dios dice. Pero el otro, el que medita, el que se levanta temprano, el que ora al Señor, el que busca en su palabra, el que rumea y está constantemente murmurando, hablando en el trabajo y compartiendo aún con él mismo sobre lo que el Señor está hablando en su palabra, ese de una manera sin igual y que es sobrenatural, cuando presenta una situación, díganle a Andrés, él sabe qué hay que hacer. Porque responden rápidamente. Eso, hermano, se llama la sabiduría de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿qué decía el Salmo 1, versículo 3? Porque el que medita en la ley de Jehová y se deleita en ella, dice que será como la hoja del árbol plantado en las aguas, que su hoja no cae y que todo lo que haga, ¿qué? Es sencillo, hermanos. Pero si usted no medita en la palabra, si usted no rumea la palabra, si usted no está compartiendo con usted y meditando en lo que Dios está diciendo en la palabra, difícilmente prosperará. Esa es la diferencia entre esos dos. Ahora vaya a Efesios 5:19, porque no te lo termina allí. Pablo sigue hablando de este tema. 5:19. Ahora, mire la manera en que esta persona, esta que medita, esta que está rumiando, esa que se está dando en la palabra de Dios, mire lo que hace. Dice 19, hablando entre vosotros. Bueno, voy a leer desde el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué ese hermano está lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué ese hermano encuentra la sabiduría y la inteligencia para actuar rápidamente? Por la meditación en la palabra. Porque está siendo lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena un hermano con el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que es sencillo? Tú te llenas de la palabra y entonces ¿qué Dios te da? Sabiduría. Y actúas inteligentemente aunque el mundo esté ¿qué? Aunque los días en el mundo sean malos. Entonces, en el trabajo que tienes que hacer, luz para esos que están en esa oscuridad. Que la gente diga, ay no, busquen a Andrés, busquen a Jesús. ¿Sí? Busquen a Alex. Alex sabe qué hay que hacer, llámelo. ¿Sí? ¿Es usted esa persona? Porque es que Dios nos está diciendo que nos conviene a nosotros. Y dice también en el 18 que no se embriaguen con vino, sino con ¿qué? O sea, ahí no se está diciendo, si a ti te parece, Andrés, si quieres, llénate del Espíritu Santo. No. Esa es una orden. Es que, sino que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, al cristiano, Dios no le da ¿qué? Posibilidad de pensar qué le parece. Pero lean la palabra, hermana. Lean la casa y verá que no. Dios nos dice, háganlo. Porque los tiempos son malos. Y entonces tendrán sabiduría para actuar. Y donde había escasez, para ti habrá ¿qué? Abundancia. Eso es lo que necesitamos. Denle un aplauso al Señor por su vida. Así que llenarse no es que te llenes. A ver, vuelva a leer el versículo 18. Eso es muy importante. Mire el versículo 18. Léalo con detenimiento. Vuelva y lea.
Alguien que lo levante, léalo ahí, léalo ahí. No os embriaguéis con vino, sino que, escuche hermano, no es que usted se llene del Espíritu Santo. Entienda bien esto. No está diciendo que usted vaya y llénese del Espíritu Santo, sino que Dios lo está llenando a usted. Es muy diferente. Usted lee la palabra, pero usted lee la palabra, medita en ella y mientras hace eso, Dios lo llena, no usted se llena. O sea, no es conocimiento y conocimiento y conocimiento. Es que usted deja que el Espíritu Santo de Dios por su palabra lo llene Él. Él. Esto es muy, pero muy importante. No es en sus fuerzas, sino en su Santo Espíritu. Así es como ganamos también las batallas. Ahora sí vaya al 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A ver, ¿cuántos de aquí le cantan al Señor? Jesús le canta al Señor, ¿cierto? ¿Quién más le canta al Señor? Canta al Señor. ¿Sabe? Todos tenemos que cantarle al Señor. Es que aquí no hay una medida allí. No, dice que canten, ¿cierto? Pero ahora lo más interesante no es cómo usted canta. Si canta bonito o no canta bonito. Vuelvo a leer el versículo 19. ¿Y cómo comienza? ¿Cantando o hablando? ¿Hablando qué? ¿Cómo? Bueno, ¿y qué dice acá? Hablando. O sea, que ese cantando no es solamente de que, Señor, no, es hablar qué, qué, hablar qué. No, lea, ¿qué dice ahí? Hablar qué. ¿Hablar qué? Salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que Dios mira en ti? ¿O el carro? No, Él no mira el carro, Él mira ¿qué? La intención del corazón. Si lo estás buscando realmente, ¿por qué? Por agradarle, por alabarle en qué? En la meditación de la palabra y ser llenos de Él en su sabiduría, o hacerlo con tus fuerzas para hacerte que este sí que sabe, este sí sabe, este es un duro, este mejor dicho, 4 pisos sobre el piso. Aleluya, gloria a Dios. Pero no, Dios mira eso. Entonces, hermanos, volvamos a mirar algo para ir ya llegando al final de esa enseñanza. Cuando nosotros ahí en el 19 hay una melodía que debe estar sonando constantemente en tu corazón. ¿Cuál? ¿Cuál es la melodía? La palabra de Dios. ¿Cómo es posible que usted solamente sepa un versículo de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso que dice. Entonces, meditar, murmurar, ¿cierto? Hablar consigo mismo. Eso me tiene que hacer recordar ¿qué? La palabra. Entonces, cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué le recuerda? La palabra. Entonces tiene sabiduría para actuar. Pero ¿cómo es el hermano que no lee la palabra? Que no se deleita en la ley de Jehová. Pues, ¿cierto? Estoy enfermo. ¿Qué hago? No, hay que declarar la palabra. Hay que proclamar la palabra. Y recordamos algo, recordamos lo que decía Hagar, que es que la idea es que nunca se les olvide la palabra.
es rumiar, masticar, estar meditando en la palabra de Dios. Entonces dice acá, hablando entre ustedes. Ahora mire lo que dice acá. Versículo 19. Hablando entre vosotros. Esta palabra, hablando entre vosotros, no se está refiriendo a yo hablar con Jesús, o hablar con Blanca, o hablar con el hermano, no. Hablar entre vosotros, o sea, es que hablar con nosotros mismos. Es personal. Hablar conmigo mismo, cánticos, salmos, himnos, porque esa es la clave. Y es diferente en Colosenses. ¿Sabe cómo es en Colosenses? En Colosenses dice que hablen los unos con los otros. Eso ya es otra cosa. Pero acá dice es que hablemos entre nosotros, con nosotros mismos. Hable con su yo, hable con su alma, convenza su alma. ¿Haciéndole qué? Música al Señor en el corazón. Entonces, ¿dónde están los compositores del Señor? Cada día le estamos componiendo la música al Señor. ¿Dónde? En nuestro corazón. Pero ¿por qué les hablo tanto de esto? ¿Por qué les insisto en esto? Bueno, vamos a mirar lo que pasó. Efesios capítulo 5, versículo 20. Mire lo que sigue diciendo. Dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en mi vida? A mí me da un corazón ¿qué? Agradecido. Eso es lo primero que usted siente cuando medita en la palabra. Ese murmurar, ese agar, eso me hace agradecido con Dios. Versículo 21. Ahora sí, entonces viene como consecuencia esto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Por eso entonces a partir del versículo 21 viene entonces ya lo que hay que hacer y el orden. O sea, si yo tengo esto antes, entonces en el 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nos es más fácil que someternos, sujetarnos a nuestra esposa, y los maridos sujetarse a Cristo, porque dice que cómo tiene que amar a la esposa, como Cristo amó la iglesia. Pero cuando usted no tiene eso, entonces su mente divaga y se va. Y se queda peleando en el mundo. Ahora, ¿por qué razón? Le hago una pregunta. ¿Por qué razón la iglesia se llena de envidias, de celos, de disputas, de enemistades, de inconformidades, de apatía y de desánimo? ¿Por qué? Porque hay peleas dentro de los hermanos. No, si tienen a Dios en su corazón, pero ¿qué pasa? No tienen el agar, no están meditando en la palabra. Entonces, ¿qué están haciendo? Mirando al otro, y mirando al otro, y mirando al otro. Y voy a ver cómo predica aquel, a ver cómo lo hace, pero no medita en la palabra. No medita en lo que Dios le está hablando a él, sino que está mirando allí, allá, al otro, a la otra, pero no está dejando que el Espíritu Santo de Dios lo llene. Por estar buscando la justificación al problema que tiene. Y estamos muy sencillamente entendibles a comprender
que la razón por la cual de estas envidias, de estas disputas, de estos celos, de esas enemistades, es porque no estamos enfocados en el Señor Jesucristo. Por eso les decía, poned puestos los ojos en mí, el autor y consumador de la fe. Entonces, el problema en el mundo y el no meditar en la palabra me hace que me desenfoque del principal motivo por el que venimos a la iglesia. Y es que alabar y glorificar ¿a quién? A Cristo. Alabar a Dios. Entonces, ¿cómo nos enfocamos en el Señor correctamente para poder actuar? ¿Qué es entonces lo que necesito hacer para enfocarme correctamente y que todos los hermanos estemos aquí, estamos enfocados solamente en lo que el Señor quiere para mi vida? Bueno, ¿cómo comienza el versículo 19? ¿Dónde está la unidad de la iglesia? ¿Dónde está cómo es que la iglesia se va a unir para hacer las cosas? ¿Hablando qué? Salmos, cánticos, himnos, porque eso es ¿qué, Henry? Alabanza, hermanos. ¿Cómo le parece? Todo esto para llegar a decirle que el fruto de alabar a Dios es ese. La razón de la meditación, la razón de murmurar, de comer, de hablar conmigo mismo la palabra es que a usted al final, cuando el Espíritu Santo lo llene, a usted le dan ganas de ¿qué? De adorar, de alabar, de glorificar al Señor. Amén. Así que también hay otras formas de alabar a Dios, ¿sabía eso? Dígale al que está enseguida, dígale con H al principio también, pero se pronuncia de esa manera, halal. Esto es en hebreo, por supuesto. Halal. ¿Sabe qué es halal? Alabado sea el Señor. ¿Sabía eso? Halal. Alabado sea el Señor. Ahora, esta no la han escuchado, pero se la voy a enseñar también. Yadah. Dígale, Yadah. Yadah. Significa la palabra alaba al Señor. Todo tiene que ver con alabar. Y quiero que vaya a Génesis capítulo 29, 31. Génesis 29, 31. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar algo de este tema. Génesis 29, versículo 31. Porque veíamos que la mujer de Jacob, ¿cómo era mujer de Jacob? Lea. Aunque la mujer de Jacob, Lea, amaba a su marido, Jacob, ¿a quién amaba? A Raquel. Mire lo hermoso de esto. Podríamos sacar muchas cosas de aquí, pero vamos a rescatar una solamente. Lea siempre tuvo un deseo, un sueño. ¿Usted por qué se imagina que Lea se permitió que su papá la cambiara en la noche del casamiento de Jacob? ¿Se acuerdan lo que pasó? Jacob amaba a Raquel, se hacen el matrimonio, pero en la noche cuando se va a consumir el matrimonio, ¿qué hace el papá? Le cambia a Raquel por Lea. ¿Por qué Lea le permitió? Había algo en Lea hemos desconocido tiempo. ¿Sabe cómo nos vamos a dar cuenta de lo que pasaba con Lea y por qué Lea también lo participó como tal y participó de esto? Bueno, Lea quiso y anheló, escuchen mujeres, anheló algo
en su vida. Porque así como el tiempo que lo conoció Raquel a Jacob, también Lea estaba ahí. Y Lea podía ver el tipo de persona que era Jacob. ¿Y saben qué pasó? Lea se enamoró de Jacob. ¿Sabían eso? Lea se enamoró de Jacob. Pero Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. Entonces, ella hizo lo que fuera para alcanzar el amor de su esposo. Y desafortunadamente nunca lo consiguió. Y bueno, no sé si tal vez usted como esposa o como novia ha hecho muchas cosas que su esposo o su novio la ame como usted cree que lo ama. Y ella hizo todo lo posible para alcanzar el amor de su marido, tanto que le pidió a Dios algo. ¿Qué era lo que le faltaba a Lea para poder que su esposo se enamorara de ella? En ese tiempo, muy importante, ¿qué era? Los hijos. Porque Raquel era estéril, no podía tener hijos. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le concedió a Lea tener hijos. Ahora, ponga mucha atención. Miremos lo que ella misma expresó cuando tuvo los hijos. Génesis capítulo 29, versículo 31. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vamos a mirar acá. La mujer de Jacob era Lea y también Raquel. Y esta entonces hizo lo siguiente. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Miren la importancia de la definición de los nombres. ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque dijo, ha mirado Jehová que mi aflicción, ahora por tanto, me amará mi marido. ¿Por qué ella, o qué quería hacer ella con su primer hijo? Si queda un embarazo, entonces me ganaré el amor de mi marido. ¿Sí lo nota? Me ganaré el amor. Y mi marido me amará. Mire la intención que había realmente en el corazón de ella. Así que, mire lo que dice acá. Jehová ha visto que en quién estaba enfocada Lea. En ella misma, en mi aflicción. Si mi marido ve mi aflicción, entonces me amará. Y si le doy este hijo, entonces tendré el amor de mi esposo. Mire todo lo que hizo. Ahora, lo único que ella quería era que su marido la amara. A ver, ¿cuántas mujeres hay acá maridas que quieren que su marido la ame? Pues yo creo que es cierto, que es lo que más anhelamos, ¿cierto? Que su marido la ame, que solo tenga ojos para mí, ¿cierto? Ok. Entonces, ella estaba mirando realmente su aflicción y estaba enfocada en su situación, no en Dios. No en Dios. Mire el versículo 33. No le funcionó. Su marido no se enamoró. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simeón. O sea que con Simeón ella se veía a sí misma como que es menospreciada.
O sea, ella sentía que su marido no le ponía ¿qué? El cuidado que tenía que tener con ella. Porque ella lo que anhelaba era ¿qué? Que la amara. Entonces le da el segundo hijo y lo que hace es que le coloca un nombre. Y ese nombre dice: Jehová, que yo era menospreciada. Esta nos dice entonces de que ella le colocó el nombre por la queja que ella tenía. ¿Cuál era la queja de ella? Que era ¿qué? Menospreciada. ¿En quién está enfocado eso? ¿En quién está enfocada Lea? En ella. La intención era buena, pero utilizó estas cosas para poder atraer el amor de su marido. Ahora el versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora, esta vez, ¿qué? Se unirá a mí mi marido. ¿Sí ve? Va el tercer hijo. El tercero. Y dice que con ese sí que se unirá mi marido a mí. ¿En quién sigue pensando Lea? En ella misma, en lo que ella siente, en sus quejas, en su situación, en lo que a ella le parece, en su deseo. Y le colocó el nombre de ¿qué? Leví. Porque dice, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Y sabe la palabra Leví qué significa? Ligado. A veces muchas mujeres, algunas mujeres, les gusta que para tener a su marido ahí, le quedan en embarazo, porque así se va a unir a ella y lo va a amar. Lo va a amarrar, amén, sí, así es. Ok, listo. Ay, mamita, eso es lo que uno no sabe, que ya no se dice, o aquí se sigue sintiendo, porque me lo van a quitar, entonces, ¿cuándo estoy capa a mí? Bueno, esto fue lo que le pasó a Lea. Y ahora se unirá mi marido a mí porque le he dado ya 3 hijos, o sea, ya le tengo suficientes como para que esté conmigo nomás. Sí, pero sabe, solo Dios sabe cuántas veces has hecho cosas para que tu marido se enamore de ti. Y muchas veces tal vez hemos actuado aún usando nuestros hijos para que tu marido se fije más en ti. Eso no pasa aquí, por supuesto. Así que no sabemos cuántas veces hemos hecho cosas con nuestro cónyuge para que ellos se enamoren de nosotros. Pero a Lea le estaba pasando. O tal vez estás en un momento en tu vida en que quieres dar fruto en ella ante algo de alguien que te ha decepcionado. ¿Sabe? Mire lo que pasó con Lea. Versículo 35. Por 4ª vez, Lea concibe. Y dio a luz un hijo. Y dijo esta vez, ¿qué dijo? En otras palabras, ya no lo voy a hacer por el amor de mi marido. Lo voy a hacer para alabar a Dios. Mire todo lo que pasó. Y solo hasta al 4º hijo, ya dijo, no, ya me cansé. Ya no voy a pedir más por mí. Ahora sí, no lo voy a hacer con mis fuerzas. ¿Sabe qué más bien me voy a dedicar? A alabar a Dios. Así que este se llamará como Judá.
en agradecimiento a Dios. Porque con Judá he aprendido a ¿qué? A alabar a Dios. Sea con uno, con dos, con tres hijos, ¿sabe qué? Si me ama o no me ama mi marido, yo alabaré al Señor. Amén. Eso es lo que necesitamos. Así que, mi hermano, mujeres, no dejen que sus realizaciones, satisfacciones que tengan, vengan alrededor de su marido. Mucha atención. Ni de ningún hombre. Ama a tu hombre, sí, ámalo, eso está muy bien, pero asegúrate de amar al hombre, a Jesús. Ama a tu esposo, sí, pero asegúrate de amar, de deleitarte, de alabar, de enamorarte del Rey y Señor de señores. Amén. Eso es lo que necesitamos todos, por supuesto. Así que asegúrate que tu felicidad en tu matrimonio no viene de tu marido. ¿Yo, hermanita Blanca? No el marido es el que la va a hacer feliz. Le está pidiendo al Señor un marido, sí. Pero está bien y que se enamore de él. Pero que la verdadera razón sea el amor de Dios. Porque Él es el que te, en el que vas a ¿qué? A masticar, a meditar contigo mismo, cantar cantos y himnos y alabanzas en su nombre. Porque es Jesús quien va a darnos las cosas que nos van a llenar en nuestras vidas, no tu marido, no el esposo, no la esposa, ni los hijos nos van a llenar esos vacíos. Las satisfacciones de nuestra vida, que usted diga, oh, me siento llena, es porque estoy llena del Espíritu Santo de Dios, porque he estado ¿qué? Masticando la palabra. Y me llamó la atención esto para ya terminar, que la palabra Judá, lo vimos la semana pasada. ¿Qué significa Judá? Pero significa algo más. Judá es agradecimiento, acción, gracias. ¿Sí? Agradecimiento a Dios porque Lea pudo ¿qué? Alabar a Dios. Entonces aquí está la clave, mis hermanos. Alabar. Dígale a la hermana que está a su lado, dígale Yadah, con Y de yuca, Yadah. Yadah es alabar. ¿Sí? Entonces, Lea le coloca este nombre porque ella dijo aquí, versículo 35, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Entonces, alabar es Yadah. Alabamos cuando estamos como agradecidos con Dios. ¿Y por qué decía esto? Porque esa palabra Yadah, en el hebreo, no voy a gastar tiempo para eso, pero se puede decir, se dice Yud Dalet Hey, porque en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces se pronuncia así, Yud Dalet Hey. Yud es mano. Dalet es puerta y Hey es gracia. Ahora ya han entendido ustedes la importancia de los nombres en el Antiguo Testamento. Yud Dalet Hey, o sea, mano, puerta, gracia. En otras palabras, abran la puerta de la gracia. Abran la puerta de la gracia. Y si vamos a empezar a entrar al Nuevo Testamento, entonces dice que entrad por las puertas con acción de gracias, cantando alabanzas, himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿recuerdan en alguna parte quién dijo, yo soy la puerta? Abran la puerta
para recibir la gracia de Dios. Ahora, ¿quién tiene que abrir la puerta? Levante su mano. Yo. Pero para abrir la puerta, tengo que estar ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Acá. Cuando medito, cuando rumeo, entonces el Señor me llena. Y cuando el Señor me llena, entre la puerta de mi corazón, ¿qué? Se abre para que entre ¿qué? La gracia. La gracia de Dios, la cual vino a la tierra. Lea Apocalipsis 3:20. Ya casi. Faltan 2 versículos. Apocalipsis 3:20. He aquí, dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él y cenaré con él y él conmigo. Pongan mucha atención. ¿Quién abre la puerta? ¿Jesús? No, yo. ¿Qué abre la puerta? ¿Qué abre la puerta? Pero la palabra produce un fruto en mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fruto de alabar a Dios? Allí está inclusive impreso. ¿Cuál es el fruto para yo abrir la puerta? Para tener el deseo de abrir la puerta para que Jesús entre y cene conmigo. Esa relación, pero eso tiene que, ¿por qué le llamaban el león de la tribu de Judá? ¿Qué es Judá? ¿Qué hizo Lea? Alabó. Entonces, ¿cuál es la puerta? ¿Sí? ¿Con qué es que abro yo la puerta para que Jesús entre en mi vida? Con la alabanza. Es la importancia de la alabanza. Usted cante en el baño, cante en la cocina, hable con Él, murmure con Él, hable cantos espirituales, porque en Él está el meditar de la palabra, y en el meditar tendré deleite, y el que se deleita en mi palabra, entonces será como la hoja que está en el árbol, que está en el río, porque su hoja no cae, sino que todo lo que haga cae. Eso es lo que necesita la iglesia. Prosperar en todas las cosas. No hay que tener miedo. Dios nos quiere prosperar en todo. Pero no puedes tratar de cerrar la puerta. Y la razón por la cual no la abres es porque falta ¿qué? Hagá. ¿Te das cuenta? Ahora, recuerdan nomás. No lo busquen, pero si quieren anótelo. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y cuando dice que yo soy la puerta, y el que entra, disfruta de qué? ¿Qué dice? De los pastos. ¿Acuerdan? Juan 19. Y entra y comerá ¿qué? Pasto y podrá volver a salir. Pero entonces, ¿qué hay detrás de la puerta? Es una puerta que abre para los dos lados, ¿sabía? Abre para entrar y disfrutar de ¿qué? De los pastizales verdes, de la bendición de Dios. Y termino contándoles lo que dice la palabra precisamente en Oseas, capítulo 2, versículo 15. Busque Oseas, le dicen el profeta Gomelo. Oseas. Si lo encuentro en esta, porque no lo encontré. Oseas, capítulo Amós, Joel, Oseas. Oseas, capítulo 2, versículo 15. Miren la promesa que hay cuando cenamos con Jesús. Cuando entras por la alabanza para que Él se deleite contigo. 2:15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor
por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Vamos por partes. Este versículo está hablando del valle. ¿Sabe qué es el valle de Acor? Es un desierto, es la aflicción, es el problema, es la situación que estás viviendo. Ese es el valle de Acor. Y dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de ¿qué? De esperanza. ¿Quién es la puerta? Jesús. Entonces Jesús, a causa de ello, ¿qué es lo que nos va a entregar? ¿Cuál es el fruto de la alabanza a Dios? Léalo, ¿qué dice ahí? Léalo. La puerta está allí. Dice que le va a dar una puerta de ¿qué? De esperanza. Hermanos, ¿qué es lo que trae la alabanza? El fruto de la alabanza a Dios, ¿cuál es? La esperanza. Somos diferentes al mundo porque el mundo no tiene para dónde ir, pero nosotros somos hijos del Dios Altísimo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y sabemos para dónde vamos porque esa es nuestra ¿qué? Esperanza. Esa es la esperanza del Señor que colocó en nuestras vidas. Esa es la esperanza que le tenemos que entregar a nuestros hijos para que ellos entiendan que nosotros sí vivimos con esperanza. En cambio, el mundo, ¿cómo está? Desesperanzado. Porque no tienen esperanza. ¿Qué decía 1 Tesalonicenses? No como los del mundo que no tienen ¿qué? Esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza de que veremos a el Rey de Reyes, que estaremos con Él en las nubes, que estaremos en las moradas celestiales, que iremos a las bodas del Cordero, que nos casaremos con Jesús y que viviremos reina y reinaremos por siempre con Él como reyes y sacerdotes. Esa es nuestra esperanza. Así que, mis hermanos, les regalo Isaías 60. Versículo 1. Para ir terminando. Isaías. Se ríe mi esposita. Por eso la amo. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Por eso el Señor le dice esto a los que están llenos de su Espíritu Santo. Levántate. ¿Qué le dice el Señor? ¿Está pasando aflicción? ¿Está pasando dificultad? ¿Está pasando problemas? ¿Qué te dice el Señor? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios quiere mostrar su gloria por medio de ti. Amén. Déjate usar por Dios. Déjate alabar, alaba al Señor y deja que Él coloque el fruto de la esperanza que el mundo está necesitando, que nuestros hijos están necesitando. Mira lo que es el versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuántos han nacido nuevo acá? Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Así que Dios te quiere ¿qué? Prosperar. Te quiere traer la riqueza de ¿qué? De los incrédulos. Y mientras ellos sufren en el mundo porque no tienen esperanza, nosotros que meditamos en la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo y entonces alabaremos al Señor. Y cuando alabamos al Señor, las puertas de la bendición
entran a tu casa. Eso es lo que Dios quería hablarnos, quería compartirnos. Y si usted el 18, mire lo que le promete. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas somos un reino de reyes y sacerdotes para alabar a Dios. ¿Cómo le parece? Somos eso. Y por eso voy a invitar al grupo de alabanza para que cantemos esta última. A ver si la cantamos realmente con alabanza. A ver si nos la gozamos realmente. A ver si la tenemos realmente en el corazón. O si estamos llenos del Espíritu. O qué hay que hacer. Porque el fruto de la alabanza trae la esperanza a su pueblo. Cuando ustedes cantan, lo que trae es esperanza al pueblo de Dios. ¿Sabían eso? Cuando ustedes toman esa alabanza, cuando cantamos al Señor, ustedes traen la esperanza al pueblo para que ellos puedan levantarse el día de mañana y decir, vale la pena creer en el Señor. Así que Dios se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza.